Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar estudiando un método bastante interesante acerca de cómo detectar un corto en una tarjeta o en una fuente DC de un hardware DS9. Fíjate, una de las cosas que vamos a necesitar es un multímetro. Pues un multímetro cualquiera. Yo uso este multímetro para grabar los videos porque es un multímetro barato. Y para que vean que es posible hacerlo con cualquier tipo de multímetro. Fíjate, en este caso vamos a usar una fuente regulable. Puede ser una fuente regulable, cualquier fuente regulable que te muestre datos de voltaje y amperaje de hasta mínimo 3 amperes. Te va a servir para hacer esta prueba. Por supuesto, cada fuente tiene sus pinzas de cocodrilo, las pinzas de caimán, como les digan en sus países, que son estas pequeñas pincitas. Entonces, ¿en qué consiste este método? Fíjate, muchos me dirán, ajá, pero el método que vamos a tratar hoy se llama método Kelvin, método de medición o método Kelvin. Fíjate, muchas veces nosotros para detectar un corto, detectamos es a través de la continuidad. Entonces buscamos continuidad en un capacitor y este nos pita, este otro nos pita y este otro también suena, incluso este no suena, este tampoco suena. Vamos a colocar el microscopio para que vayan viendo también acá la información, lo que estamos haciendo. Fíjate, nosotros hemos generado adrede un corto. Si ustedes pueden ver en este que está acá, este pequeño capacitor tiene un pequeño puente en la parte de arriba, un pequeño hilo de cobre, y ese capacitor está en corto. O sea, ya nosotros sabemos que está en corto. Pero fíjate, si no tuviera ese puente, nosotros no supiéramos que él en sí está en corto, porque este que está aquí suena, este que está aquí suena, y este que está aquí también suena. Entonces, aquí entra la pequeña interrogante, okay, pero ¿cuál está dañado? ¿Cómo nosotros detectamos? Ok, el método por multímetro, perfecto, tú lo detectas. Perfecto, porque sabes que aquí está el problema. El problema está aquí donde está sonando. Pero muchas veces nos encontramos un circuito donde suena la continuidad por múltiples lados. Entonces uno dice, pero ¿cuál es? O sea, no pueden estar todos malos. Vamos a medir este que está aquí, a ver. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos este pequeño experimento? Bueno, muy fácil. Ahora vamos a usar un método que se llama método Kelvin. ¿En qué consiste el método Kelvin? El método Kelvin consiste en aplicar tensión a una línea. Puede ser principal o secundaria. ¿Qué tiene que ver con que la línea sea principal o secundaria? Si van a inyectar voltaje en una línea principal, saber y conocer el voltaje con el que trabaja la máquina, en este caso 12 voltios. Esa sería nuestra línea principal. Las líneas de alimentación de la S9 son 3. Línea principal o VPSU, que es el voltaje que viene de la fuente de poder, que es el común en otros circuitos como VBAT. Tenemos luego el main, que es el circuito que sale aquí, los 10 voltios. Y después de estos 10 voltios tenemos la alimentación secundaria de las líneas que alimentan los LDO a través de la sumatoria de los core. Por supuesto, también tenemos una línea principal auxiliar, que es la línea que viene de la fuente booster. En este caso no tenemos fuente booster, pero igualito vamos tomándola en cuenta, ya que algunas hashboards sí la poseen. Entonces fíjate, vamos ahora con nuestro multímetro. Ya vimos que estos 3 condensadores que están acá, estos 3 condensadores que vemos acá, nos están pitando, o sea, están sonando, hay continuidad. Pero ¿cómo sabemos de ellos cuál es el que está en corto? Bueno, muy fácil, fíjate, vamos a usar el método Kelvin, vamos a colocar nuestro, generalmente se usa, también se llama método de 4 puntas. ¿Por qué se llama método de 4 puntas? Porque son las 2 puntas del multímetro y las 2 puntas de la fuente. Ok, aquí lo tenemos en continuidad. Vamos a quitar la continuidad ya que está abierto el circuito allá. Entonces, pero fíjate,
Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a realizar? Bastante diferente. Nosotros vamos a colocar esta punta negativa, la que viene de la, vamos a ver si pueden ver acá la fuente regulable. Esta es una fuente regulable, viene directamente desde esta fuente, y nosotros vamos a traer nuestro voltaje hasta la tarjeta. O sea, ya identificamos, sabemos que la línea superior es la línea negativa y la línea inferior es la línea positiva. Entonces vamos a colocar acá nuestro voltaje en negativo. Ya lo tenemos ahí en negativo. O sea, que nos quede aquí también para que podamos ver en el microscopio. Ok. Y vamos a colocar nuestra punta negativa también en uno de los orificios que corresponde al pin negativo. Perfecto. Vamos a encender. Vamos a tocar acá para ver si tengo... Ok, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? En el multímetro vamos a medir en la escala de milivoltios o en la escala de 2 voltios, la menor escala que tenga tu multímetro. Fíjate, entonces tenemos acá, vamos a empezar, yo tengo ya la punta, vamos a quitar acá, yo tengo acá la punta, una punta, esta punta que está aquí está conectada directamente al negativo de la fuente, al GND, y la otra punta, la positiva, la vamos a colocar en la punta positiva del multímetro. De esta manera nosotros vamos a estar inyectando un voltaje a la placa a través de nuestras puntas. En este caso la punta ya está conectada directamente a GND y la otra punta de la fuente a GND, o sea, comparten la misma conexión tanto la punta como la sonda del multímetro. Y en este caso nosotros vamos a conectar la punta positiva a esta punta que está acá. Nosotros vamos a inyectar voltaje y vamos a ver la caída de tensión que hay en la respectiva línea. Entonces, vamos a mostrar acá. Fíjate, en nuestra fuente, si tú lo puedes ver justamente en esta área, tenemos nuestra, aquí esto que ves aquí arriba, estas letricas blancas, tenemos nuestra información de la fuente. Entonces vamos a activar nuestra fuente con 1 voltio y 100 miliamperes. Vamos a activar nuestra fuente, ahí la activamos, dice que está 1 voltio y nos muestra 0 amperaje porque todavía no tenemos consumo. Ok, fíjate. Ahí el multímetro nos muestra la medición que tenemos, 1 voltio. Es lo que estamos inyectando y lo que está llegando a nuestras puntas. Ahora, al yo colocarlo acá, tengo una caída de tensión y me da 953 milivoltios. Ahora, ¿qué pasa si yo junto las dos puntas de prueba? Fíjate que el voltaje se me va a 0.6 arriba y el consumo se dispara a casi los 100 miliamperes. Entonces, este es el punto, mi punto de encuentro. Esta es la caída de tensión más baja que yo voy a tener y es mi cercano a 0. Mi cercano a 0 me quiere decir que mientras más baja sea en milivoltios, esto acá, menor va a ser, y que estoy más cerca de tierra, porque ¿qué pasa? Un corto es la derivación de la corriente directamente a tierra. Entonces vamos a probar acá. Si subo la escala puedo medirla, ya que esta escala es solamente mínimo 200 milivoltios. Ok, yo sé que por aquí no es porque estoy muy alto, debo ir lo más cercano a tierra. Este es tierra, pero este es tierra del regulador también, es GND. Fíjate, cuando llego a tierra marca este otro. Fíjate, en la pantalla superior también me marca que en la fuente se va de 1 voltio y cae
aquí en donde está este punto acá, donde está justamente acá. Vamos a ver si logro acá, que ustedes que están viendo esas eléctricas blancas. Esas eléctricas blancas son la información que me está suministrando la fuente regular. Aquí tengo lo mismo que la caída de tensión en la fuente es la caída de tensión en el multímetro, 0.6 milivoltios. Entonces ya sé que este es tierra, acá no tengo corto, acá tengo, esta es la misma tierra, acá tampoco tengo corto. Ok, me voy para acá, no tengo corto por aquí, no tengo corto por aquí. Generalmente uno siempre mide los capacitores. Entonces aquí vamos ahora al capacitor. Ok, esto solamente me dice que es la tierra del capacitor. Ahora de este lado él debería tener un valor más alto. Ciento y algo. Entonces ya sabemos que esta es la tierra y este es el voltaje. Ahora voy en este 0.4, sé que esta es la tierra y voy acá 0.4. Fíjate que tengo prácticamente las mismas magnitudes de un lado que del otro y el consumo se dispara a 900 a 100 miliamperes, casi el amperaje total que le permito dar a la fuente. O sea, hay un consumo elevado. Tengo acá, también me dice, ok, voy a este 0.8, me dice que esta es la tierra, voy a esta, y me voy a 0.65. Fíjate, es más alto que 0.0 y algo. Entonces, pero fíjate, el del medio, los tres a mí me dan continuidad. Pero fíjate que con este método puedo descartar este 0.5 es la tierra y este el voltaje 100 y algo, se mueve, es constante. Pero en este tengo de un lado 0.05 y del otro lado 0.04, la misma magnitud de ambos lados. Ahora en este tengo acá 0.05 es la magnitud de tierra, es la que sé dónde está tierra, y en este que está acá, lo logro capturar acá, ya estoy pegando acá, 0.23, 0. Cambia, o sea, no es la misma magnitud de un lado que del otro. Entonces fíjate, con este método ya yo detecté que este que está en el medio es el que me da los valores más bajos en ambos sentidos. Sé que un valor me lo va a dar bajo porque es la misma GND que tengo en la sonda que está conectado en la parte de arriba, pero el otro valor me debería dar diferente. Fíjate, si yo mido este acá, este valor me da 1 voltio y este valor que está acá me da más bajito y este me da más alto. Fíjate, este tiene una caída de tensión casi mínima, o sea, no hay una caída de tensión como tal, no hay un corto. Esto acá, no tengo corto acá, no tengo corto acá. Vamos a probar otro condensador. Fíjate, tengo este acá 0.04, sabemos que esta es la tierra. Ahora medimos el otro lado, 1 voltio, o sea, no hay caída de tensión. Pero fíjate lo que pasa en este que tenemos acá, que sabemos que está dañado porque nosotros le hicimos el puente, 0.03, y en su otro lado 0.06. Ahí sabemos que por ambos lados, inyectando voltaje, estamos inyectando 1 voltio. Pueden ver acá, justamente acá, que hay 1 voltio, que es lo que se está enseñando acá, 1 voltio, y una corriente máxima de 0.1 amperes, o sea, 100 miliamperes. ¿Por qué inyectamos tan poquito voltaje? Porque necesitamos que sea un voltaje bajo para no dañar el equipo. O sea, solamente estamos diagnosticando y queremos ver una caída de tensión en milivoltios. Por esto es que es tan importante contar con una fuente regulable, ya que nos puede ayudar a usar más de un método. Incluso yo pudiera acá inyectar voltaje e inyectando voltaje y esperar a que este se caliente. Pero para que este capacitor que está ahí en esa fuente se caliente, yo debo inyectar una gran cantidad de voltaje. Inyectando poquito voltaje no se va
a calentar, así usa Rosin. La única forma de yo detectar que se está calentando en comparación al resto de la placa sería usando una cámara térmica. Pero fíjate que este método es bastante eficiente. Ya, fíjate, teníamos estos tres que pitaban acá y ya podemos ver que las diferencias son abismales con respecto al que sí está en corto. Fíjate, tenemos este en corto, 0.3, medimos al otro lado, 0.3, también 0.02, la caída de tensión es mayor. Entonces, si pueden ver, incluso cuando tengan una fuente y vean que cuando hacen el contacto, la fuente le va a marcar CSEC. Entonces, ya con este método nosotros podemos ir encontrando infinidades de corto en nuestras fuentes, en nuestros circuitos que involucren tanto condensadores como cualquier componente SMD. Este método es aplicable tanto para la fuente de la S9 como para la fuente de la L3 y casi cualquier fuente o instrumento electrónico o tarjeta electrónica que ustedes puedan tener. Este fue todo el video, espero que hayan entendido a la perfección. De todas maneras pueden dejar las preguntas y comentarios directamente acá en el video, o también pueden hacerla a través de los que pertenecen a nuestro grupo en Telegram. Pueden hacerla directamente a mi persona y con gusto les estaré respondiendo. Espero que tengan una feliz tarde, una feliz noche desde la hora que nos esté viendo. Bueno, nos vemos en un próximo video.